Gracias, presidenta. Me decían en un colegio rural, ese que ustedes hoy tienen abandonados, que le han quitado la aula vespertina por la tarde, de corresponsables, o a ese que tiene que financiar el aula, o a ese que tiene que financiar el comedor escolar. Me decían aquellos maestros que llamar mentiroso a alguien era de muy mala educación. Se lo digo, señor Azcón, porque creo que tiene que aprender de la educación pública del mundo rural, porque nos tiene muy mal acostumbrados. Dignidad y ética es volver inmediatamente y marcharse los pies de barro y ayudar a aquellos que sufrían en aquel momento. Eso es dignidad, señor Azcón. Mire, en la bronca, quien pierde son los aragoneses y usted está muy acostumbrado a la bronca. Hoy ha vuelto a demostrar dónde tiene que estar en el año 2027, que es en la oposición. Sí, se ha dedicado todo el discurso a preguntar a la oposición. Si se ha dedicado a eso, señor Azcón. Mire, ya no sé si es porque es el criterio del Partido Popular, del frentismo. Ahí el señor Tellado hace su trabajo. Recuerde el otro día, por ejemplo, cuando habló de cavar fosas del Gobierno. Le digo porque le puedo dar una recomendación, si no le parece mal, que cuando se empieza utilizando el lenguaje fascista, luego se acaba actuando como ellos. Tenga mucho cuidado, señor Azcón, y tenga mucho cuidado el Partido Popular. Y se lo digo porque que haya vetado 3 veces a la ministra de Educación del Gobierno de España, el nuestro y el suyo, de España, de todos los españoles, a visitar 3 colegios en Aragón, esa es una actitud imperdonable, señor Azcón. ¿Tanto miedo tiene a la ministra de Educación? ¿O el desprecio con el que ha tratado al alcalde de Alpartir? ¿De verdad? Eso es ser el presidente de Aragón cuando lo ha utilizado de forma despreciable. Y, por cierto, no mienta sobre el alcalde de Canfranc. Pregúntele al consejero de Fomento, que le responderá por qué lo retiró. Vale de mentir, señor Azcón, o de medias verdades, o de tergiversar la realidad. No, pregúntele. O con el tema de la dependencia, señor Azcón. Mire el tema de dependencia. ¿Qué decía Rajoy? La ley de dependencia no es viable. Con Sánchez, ese que usted denosta tanto, se ha triplicado las aportaciones a las comunidades autónomas. Actualmente, Aragón recibe el 34%, con ustedes recibía el 16% y se seguirá incrementando hasta el 50%. Sí, ese es el compromiso del Gobierno de España. Y usted quería datos. Pues vamos a hablar de datos de Aragón, porque usted, salvo los centros de datos, ningún otro dato más. Si hablamos de cifra de ocupados, según la EPA, ha aumentado en Aragón un 0,55%. ¿Sabe? Es importante, lo valoramos, pero la media de España un 2,15 puntos más. Fíjese, señor Azcón, o somos la segunda comunidad autónoma con menor aumento relativo anual en la cifra de ocupados con respecto al segundo trimestre del pasado año. O se han perdido en el sector industrial 1.900 ocupados. Decía ayer que el año 2024 Aragón fue la 4ª comunidad con mayor saldo positivo, atrayendo a 11.000 trabajadores. Es verdad. No dijo ninguna mentira. Lo que no dijo y se escondió es que es un número menor que el del año 2023. Cuidado con lo que está pasando. Diga toda la realidad, porque poco a poco todos los datos van empeorando en su mandato. Puedo seguir con datos. En cuanto a las previsiones de empleo, el último observatorio del BBVA estima que un crecimiento de Aragón en un 0,5%, menos de la mitad de lo estimado en el informe anterior. Y otra vez por debajo de la media de España. Su política fiscal, más de lo mismo, injusta y un fracaso. Lo demuestran los datos de los más rigurosos institutos y fundaciones de análisis financiero. Por cierto, nada sospechosos de ser de izquierdas, nada sospechosos. Ha pasado el año 2023 del puesto 16 en el índice autonómico de competitividad fiscal al puesto 17. O lo que dice la COE, señor Azcón, la COE, tampoco son de izquierdas, mayoritariamente. Y en su índice sintético de competitividad señala que es peor el actual, el de julio de este año, que el que usted recibió cuando llegó a la presidencia del Gobierno. Otro dato preocupante, señor Azcón, las exportaciones. De enero a julio de 2023, con un Gobierno socialista, se sumaron 10.282 millones de euros. ¿Sabe en el año 2025 con usted, señor Azcón? 9.026 millones. Somos la autonomía con mayor descenso relativo en exportaciones, un 12,2%, mientras que España crece, señor Azcón. O si hablamos de autónomos, señor Azcón, respecto a agosto de 2024 hay un descenso de 419 autónomos en términos relativos, la 5ª comunidad autónoma con mayor descenso. En España
crece, señor Azcón. Sí, y podemos decir lo mismo con las empresas inscritas a la Seguridad Social. A 31 de agosto de 2025, en Aragón tenemos 40.532 empresas inscritas. 31 de agosto de 2024 había 40.632. Son 100 empresas menos, señor Azcón. En términos relativos, Aragón es la séptima comunidad con mayor descenso. Creo que se lo tiene que hacer mirar, señor Azcón. Tiene que aterrizar, se lo digo, está muy lejos, está en Madrid, está en otros sitios, está con sus datos, pero no con los del Aragón real. Y, por cierto, ayer salió también un informe de una consultora que ha hecho referencia también a algún medio de comunicación, en que los 8 primeros meses de este año, Aragón es la cuarta región con saldo negativo en cuanto a traslado de empresas de unas comunidades a otras. Esa es la realidad, señor Azcón, no la suya, la realidad que vive la gente, los aragoneses, los de Huesca, los de Zaragoza y los de Teruel. Pero eso sí, usted sigue hablando de los centros de datos y de inversiones millonarias, que le vuelvo a decir, nos alegraremos si llegan, nos alegraremos, no tergiverse mis palabras, pero a usted lo que le importa es hablar de eso y no hablar de la situación real de los aragoneses. O le puedo hablar del BBVA, de su observatorio de junio del año 2015, que estimaba un crecimiento del PIB aragonés del 3% para 2024 y, sin embargo, esas cifras van bajando y siempre son peores que la media española. Por eso, sí, son así, son cifras, es que son así. Igual le pasan mal sus consejeros los datos, no vaya a ser que se enfade. Esto es lo que suele suceder también en un gobierno en el que la soberbia se implanta continuamente. Porque estos datos deberían llamarle la atención, señor Azcón, porque navegan en dirección contraria. Navegan en dirección contraria de la mayoría de los intereses de los aragoneses. Son datos objetivos y no cuadran con esos aires de grandeza que usted destila con tanta palabrería. Carecen de consistencia y de rigor muchas de las afirmaciones que usted ha hecho en estos 2 días de debate del Estado de la Comunidad. Por cierto, un debate que sirve para que la oposición controle al Gobierno, no para que el Gobierno controle a la oposición. Y le voy a dar un dato. De cuando llegó a la presidencia del Gobierno, ahora hay menos trabajadores en sanidad que cuando dejó el Gobierno Javier Lambán. Creo que eso también es cierto, señor Bancalero. Los datos son objetivos, Por eso, señor Azcón, lo que tiene que dedicarse es a fomentar los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, apostar de forma clara por las infraestructuras, no solo por aquellas que dejó el anterior Gobierno licitadas y adjudicadas como el Plan Extraordinario de Carreteras y que en el Plan Ordinario prácticamente no hay nada en 2 años de ejecución, señor Azcón. Eso es lo que sucede cuando ustedes gobiernan. Y miren, sobre la quita y la utilización de esos recursos. Le voy a recordar lo que decían 2 presidentes del Partido Popular cuando Mariano Rajoy era presidente. Creo que le sonarán los 2. Uno es su jefe, el señor Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Decía lo siguiente: Galicia ahorrará 112,5 millones en intereses que podrá destinar a inversiones, o lo que declaró la presidenta de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal. El ahorro de 111 millones en intereses de la deuda permitirá afrontar 2015 con más gasto para los servicios públicos. La regla de gasto ya existía, señor Azcón, ya existía. Por eso que vale de excusas y vale de buscar el enfrentamiento. Piensen los aragoneses en el interés de todos, de los que viven en el mundo urbano y los que viven en el mundo rural, los que viven en Huesca o en Zaragoza o en Teruel, de todos. Yo también vivo en Aragón, en un pueblo de 650 habitantes, y estoy orgulloso de ser de pueblo. Y he sentido asco como ha tratado al alcalde de Alpartir. Se lo digo, asco. Creo que merece una disculpa, porque todos los alcaldes, como todos los aragoneses, creo que debemos tener el respeto del presidente del Gobierno de Aragón. Voy concluyendo. A usted no le importa Aragón. A usted lo que le importa es qué va a hacer con su vida dentro de 2 años. Y por eso insiste en pedir la convocatoria de unas elecciones generales. No va a ser ministro del señor Feijóo. Ya se lo digo ahora. Por una razón fundamental, porque no va a ganar las elecciones y aquí tampoco será presidente del Gobierno de Aragón, porque en el año 2027 habrá un cambio de gobierno, como siempre se ha producido cuando ha habido un presidente del Partido Popular en Aragón. Por eso que no tenga tanta prisa. Señor Azcón, es el presidente de la frivolidad,
que prioriza las fiestas, las celebraciones, por encima de las urgencias de la gente. Me da igual en Menorca, que en Galicia, que en Puerto Rico, por cierto, un país extraordinario en el que yo también, que le puedo explicar también algunas cosas. Con su tristeza y sus ganas, no le extrañe que haya perdido el cariño de la gente, señor Azcón, y el contacto, porque es un presidente ausente, es un presidente desaparecido y del que esperaban y mucho los aragoneses y que en estos momentos ha perdido toda su credibilidad. Con todos esos datos que le he dado y otros muchos que podríamos haber sacado de tener más tiempo, con tanta incompetencia en la gestión, con sus ausencias, el futuro de Aragón nos pide un cambio, señor Azcón. Un cambio para mejorar la vida de la gente, las condiciones de la gente, las condiciones del 99% de la población. Y ahí, como siempre, nos va a encontrar a los compañeros y compañeras del Partido Socialista, trabajando por el interés general de todos y cada uno de los ciudadanos de esta extraordinaria tierra que es Aragón. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Sabés. Señor presidente.